Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa de América, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión novela gráfica, lenguaje dibujado. Permítanme que les comente que esta actividad cierra la programación especial que Casa de América ha lanzado con motivo del Día de la Hispanidad, que celebramos mañana, una programación que arrancó el pasado día 6 y que, como les digo, finaliza esta tarde con esta actividad. Así que muchas gracias también a los participantes por acompañarnos en la clausura de América nos une, que es como hemos denominado a esta programación. En total, un conjunto de más de una veintena de actividades entre proyecciones de cine, teatro infantil, conferencias, música, que tratan de poner en valor esencialmente el acervo cultural iberoamericano y una forma también de reflexionar sobre asuntos que interesan a la región. El ciclo novela gráfica, lenguaje dibujado, arrancó el año pasado, lo retomamos precisamente en esta ocasión con la idea de impulsarlo nuevamente y pretende abrir en suma una reflexión sobre la traducción de la tradición literaria hispánica, tanto de la gran literatura latinoamericana del siglo XX como de la tradición española anterior, al lenguaje gráfico del cómic. Además, pretendemos que los participantes exploren el lenguaje de la novela gráfica, si me permiten algunos de los participantes la expresión, entendiendo esta como un nuevo lenguaje, un lenguaje en todo caso híbrido que acumula narrativa, poesía, cine, pintura, fotografía y, por supuesto, ilustración. Todo ello en el contexto de la realidad y la experiencia iberoamericanas. En la mesa de esta tarde nos acompañan, en primer lugar, Carla Berrocal, ella es ilustradora y dibujante, bienvenida Carla. Domenico Chiappe, escritor, al fondo. Luis Alberto Cuenca, a mi derecha, escritor también, y moderará esta mesa Pepe Macías. Dejaré a Pepe que presente a los participantes, pero no me resisto a leerles su carta de presentación porque creo que es un preámbulo muy adecuado para esta sesión de cómic de la que disfrutaremos esta tarde. Nos dice Pepe: Pepe Macías nació, pero la culpa fue de sus padres. Desde su más tierna infancia simultanea la comedia con la vida y llega a edad adulta considerándolo una profesión. Consigue trabajar como guionista, colaborador y o meretriz de humor en cadenas de televisión como Paramount Comedy, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Telemadrid o La Sexta, siendo conocido como el Capitán Vallecas en el programa Nuevos Cómicos y el imbécil de los tirantes, con perdón Pepe, en Sé lo que hicisteis. Escribe múltiples obras de teatro, monólogos, cortometrajes, largometrajes, prospectos medicinales, etcétera, muy valorados estos en su casa en épocas de frío invernal, pues arden muy bien en la estufa de leña. Ha publicado una novela y 2 libros ilustrados, la novela Anatomía de un idiota, 2003, y los libros ilustrados 20 relatos de humor y una canción desafinada, en 2010, y Muerto y sin compromiso, en 2012. Y colabora habitualmente en las revistas de cómic Amaníaco y Temeo. Durante el año 2015 fue director de la revista de humor satírico El Churro Ilustrado, editada por Panini Comics. En ese mismo año participó en concursos de baile, presentaciones y mesas redondas sobre el humor gráfico en el Salón del Cómic de Barcelona, Mancha Cómic, Salón del Cómic de Castilla-La Mancha y Garabato Fest, Festival de Ilustración en Sevilla. Su sueño es dedicarse a la papiroflexia, pero ocasionalmente simultánea clases y talleres de escritura de monólogos cómicos en la Fundación SGAE. En fin, creo que es una muy buena presentación para lo que vamos a escuchar esta tarde. La idea es que nos podamos divertir escuchando a nuestros panelistas, pero siempre respetando un género que desde luego tiene muchos mensajes de modo muy ilustrativo que transmitir. Así que yo sin más, Pepe, te dejo con nuestros participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha quedado muy serio. Pensé que era para uso interno. No sabía qué se iba a decir. Bueno, pues buenas tardes. Igualmente, bienvenidos a la Casa América en esta mesa redonda, que tengo el placer de moderar, aunque creo que ya vienen todos muy moderados de casa, por lo cual tengo poco que hacer. Tenemos con nosotros, como ya he dicho, a Domenico Chiappe, porque no va a corregir el apellido para pronunciarlo bien y yo lo pronuncio en español, que es mal. Vale, es que pensé que lo íbamos a compartir. Bueno, lo compartimos así girando.
Es escritor, ensayista, autor de obras multimedia. Aquí a mi lado también está Carla Berrocal, que según sus propias palabras es dibujante de cómics por devoción y pintamonas de profesión. Y Luis Alberto de Cuenca, filólogo, poeta, traductor, ensayista y amante de los cómics, no sabemos si por ese orden. Evidentemente el currículum de los tres es muchísimo más largo, pero podéis mirarlo en Wikipedia o lo que sea y vamos directamente a hablar del tema que vamos a ocupar, que es la novela gráfica, el lenguaje dibujado. Pues la idea es que, si os parece, yo voy planteando temas y ellos, que son los que saben, que vayan hablando y yo, mientras más callado esté, pues mejor. No. Entonces, el primero ya ha salido mientras estábamos fuera, mientras estábamos conversando antes de entrar, y es el tema novela gráfica, que es un tema que yo creía que era repetido, pero claro, no se ha llegado aún a un consenso con lo de novela gráfica, cómic, tebeo, historieta. A mí mi padre siempre me decía, deja de leer esos mortadelos, aunque fuera el mouse. ¿Qué opináis de esto de novela gráfica como denominación? Quien quiera. Está muy bien eso que decía tu padre, porque en el fondo está siguiendo la misma ruta que se siguió para adoptar el término tebeo, claro. Sí. Porque el tebeo a partir de 1914, me parece, o 17 me parece. Pues creo que nació el tebeo, que por cierto se llama tebeo por una comedia musical del año 10 o 11, eso no sé quién me lo dijo. ¿Ah, sí? Una comedia musical que tuvo mucho éxito, una clásica revista, diríamos, sí. Una comedia musical revistada, y que entonces salían unas señoritas cantando no sé qué de te veo, como te veo, yo te veo a ti, ¿entiendes? Y ahí sale el te veo con B, de esa revista. Y la verdad es que tu padre lo que hacía era recoger el guante de llamar tebeo a una publicación infantil que nació en 1917 y sustituirla por otra popularísima en tu generación, que es la de mi hijo, seguro, tú que tendrás 40 años, una cosa así, 39 tiene mi hijo, que efectivamente leísteis Mortadelos hasta la saciedad, ¿no? Sí, entonces era todo Mortadelo, da igual lo que uno quisiera. Pero lo de novela gráfica, en fin, y ya no os quito la palabra, que seguro que tenéis que decir cosas más importantes que yo, pero novela gráfica es un sinsentido llamar novela gráfica y que haya un nuevo género que se llame novela gráfica, porque el tebeo siempre ha sido una novela gráfica. ¿Qué otra cosa es, qué sé yo, Hernán el Corsario de Salinas, por ejemplo, que una novela gráfica que además se publicó en álbum, ni siquiera se publicó antes en prensa? Y si recopilamos todo Flash Gordon o todo El Fantasma o todo Mandrake, ¿qué es sino una novela gráfica? El cómic participa de la literatura y de las artes plásticas. Es un mixto, una criatura mestiza entre ambos campos. Entonces, obviamente, llamarlo novela gráfica es una cosa que está ahora de moda, pero que podríamos llamarlo perfectamente tebeo gordo. Porque digo gordo porque suele ser, en vez de tener 10, 12 o 16 páginas, suele tener muchas más, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo la verdad que creo, o sea, apuntaba Luis que bueno, que es que el cómic mezcla dos lenguajes, pero yo iría un poco más allá. Yo creo que el cómic tiene su propio lenguaje, que es la narración, que no es o sea, el cómic no es solamente imagen o texto, sino que es lo que sucede entre las dos viñetas, ¿no? El proceso de elipsis que hace el cerebro para leer dos imágenes, ¿no? Por un lado decir eso, por otro lado, el término novela gráfica, a mí, yo soy bastante también anti, yo creo que no sé si se va a quedar Chape solo en la defensa de la novela gráfica y nos pelearemos o estamos todos en contra. Hubiéramos repartido los papeles ahí atrás antes. Ya, ¿no? Bueno, para mí el término novela gráfica en realidad es una inseguridad, un complejo de una parte del sector del cómic, por un lado, que lo que quiere es justificar o elitizar el cómic en una búsqueda de justificación intelectual, ¿no? Para que seriedad, ¿no? Me parece que el hecho de ser popular tiene algo malo, ¿no? Pues eso por una parte. Luego, por otra parte, creo que el término novela gráfica en realidad responde a un nicho de mercado que se da a finales de los 90 o en los 2000, un nicho de mercado que produce una burbuja, porque en realidad aquí sale beneficiado el mercado, pero para variar el dibujante sale muy perjudicado.
¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad el término novela gráfica, que es un término que solamente se usa en España, porque en Francia no ha tenido ningún tipo de éxito, se usa solamente bande dessinée, y en Estados Unidos se sigue utilizando cómic, graphic novel es simplemente un apelativo para las recopilaciones de los cómics. Digamos que ¿por qué digo que es malo para el dibujante de cómics? Porque en España el fenómeno de la novela gráfica lo que produce es que el dibujante haga más páginas por el mismo dinero, que es una miseria lo que se cobra en España. Entonces produce un poco similar a una especie de burbuja inmobiliaria que, como hubo aquí, produce una burbuja de mercado, ¿no? El término novela gráfica produce una especie de, también otra palabra que está de moda, que es la gentrificación, ¿no? El hecho de volver bonito cualquier cosa. Vamos a volver bonito el cómic y vamos a hacerlo más accesible para el público y vamos a responder eso. Para mí eso es básicamente mi definición básica de lo que para mí es novela gráfica. Bueno, me toca el papel antipático de disentir. No disiento, sino que matizo un poco lo que ha dicho Carla y Luis Alberto. Yo creo que sí hay el término es eficaz para hacer ciertas distinciones en cuanto a lo que es las propiedades del relato que están dentro de eso. Aunque sí es cierto todo lo que han dicho, porque si no estoy mal informado, y esto me lo ha dicho, o sea, lo he averiguado y me lo han confirmado personas que han estudiado bastante todo este mundo del cómic, la primera novela gráfica surge de unas viñetas que se publicaban semanalmente en Estados Unidos en los años 30. Y entonces cuando todo esto se reunió en un libro, pues ¿cómo lo pongo en la librería? O sea, ¿cómo hago que el librero me haga caso? Y entonces se inventó el término novela gráfica. De hecho, la he traído aquí. Bueno, esto es una edición reciente, ¿no? Pero es de Will Eisner. Y esta, bueno, Alex, una buena amiga, estaba conmigo en la librería. Estaba Leo Flores, que fue el que la vio en la estantería y me dijo, esta es la primera novela gráfica y tal. Y entonces me contó toda la historia que luego he ido viendo. Y en efecto es así, el mismo Will lo explica en la introducción. Y creo que aun cuando se hizo y se acuñó ese término allí, como se han acuñado otros luego para otras cosas que no tenían nombre, creo que sí, que al reunirlas quizás y al darle una coherencia y una secuencia dentro de un empaque que es el libro, que es un objeto, una tecnología, se empezó a exigir una mayor profundidad y una mayor ambición en cuanto a la estrategia, al diseño de la estructura o de la propia historia. No estoy nada de acuerdo tampoco. Una pregunta, Domenico. Sí. ¿Tú eres aficionado de estos frikis absolutos del cómic desde pequeñito? Sí, yo empezaba, hasta Sí, una edad No avanzada. eres un escritor que de repente ha descubierto el cómic a través del tema de la novela gráfica, sino que tú eres un enfermo del cómic como los demás que estamos aquí, por lo menos Carla y yo. Sí, de hecho recuerdo muy bien, una cantidad de títulos que venían de España cuando era muy niño, y recuerdo clarísimo que había siempre ponían jala, ¿no? Jala, ¿no? Pero yo lo leía jala, yo decía jala, ¿pero qué está jalando? ¿No? De esas Tom y Jerry y esas que venían de España. Pero luego habían otras, Sandokan, salió por fascículos y la leí toda en cómics, por ejemplo. Y de ahí en adelante, en Venezuela, en Latinoamérica tenemos nuestros propios héroes, ¿no? Como el creador de Condorito y varios otros. ¿Ah? Fatoruzú en Argentina. Exacto. No cabe la menor duda. Lo que pasa es que ¿en qué estoy de acuerdo contigo y en qué no? Estoy de acuerdo contigo en que realmente hay un aporte nuevo, diferente a lo que pueda ser. Hay algo, como te diría yo, más intelectual en el producto, en el constructo novela gráfica. Pero al mismo tiempo, lo que no puedo estar de acuerdo es
en que sea más importante eso, porque tenga un condimento más intelectual que las grandes creaciones de novelización o de narración gráfica del gran noveno arte de los años 30, 40, 50, incluso antes, ¿no? ¿Qué es Little Nemo y Slumberland? Sí. Una novela gráfica que nace, cuando nace el cómic ya nace, diríamos, como Atenea de la cabeza de Zeus, perfectamente armada. Es curioso, ¿no? Porque el cómic, el primer cómic es también, yo creo que el mejor cómic que se ha dibujado nunca, ¿no? Y ya era una novela gráfica, seriada. Todos los domingos la gente acudía a los periódicos, entre 1905 y 1912, creo recordar, acudía a los periódicos norteamericanos para seguir las aventuras de ese niño que soñaba esas aventuras en el país de los sueños, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora de repente va a ser ontológicamente más importante una novela gráfica de un novelista importante norteamericano que de repente ha decidido lanzar su nueva novela en viñetas? ¿Por qué va a ser eso más importante que los grandes clásicos de nuestro queridísimo cómic? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, pero yo no hablo de importancia ni siquiera ni siquiera en cuanto a lo comercial, ni intelectual ni comercial. Yo sí hablo de una, digamos, mayor necesidad de trazar una estrategia, porque al fin y al cabo, ¿qué es una novela? Una novela no es más importante que un relato, no es más importante que un poema, pero ¿cómo elaboras una novela, no? Y en este sentido creo que el término novela le viene bien a esto, porque si dentro de los miles de definiciones que podemos tener una novela quizás, y en la que seguramente no coincidamos ninguno, ¿no? De que podemos ir desde el exabrupto de decir que es cualquier cosa a lo que querramos llamar novela, hasta poder llegar a la coincidencia de que es una narración que está dentro de un marco que dota de coherencia todos los diferentes lenguajes y hasta géneros que pueden estar contenidos allí. Yo creo que esto entra bien dentro de lo que es la intención de hacer una novela gráfica. A mí me gustaría hacer un pequeño apunte. Se me oye bien, ¿no? Sí. Vale. Me ha resultado muy curioso cuando Domenico ha dicho profundidad, porque esta es una de las cuestiones que más se suele tratar con el tema de la novela gráfica. Y yo de verdad es que estoy muy en contra. Me parece que es absurdo, porque en realidad hay muchas... por un lado pienso que como el cómic, como todo lenguaje, ha tenido un desarrollo y una madurez. Y ese desarrollo y esa madurez se nota en el propio lenguaje del cómic. El cómic empezó como una crítica social, como una sátira, pero luego apareció el fin lúdico del cómic de principios de siglo, ¿no? Con Little Nemo, que apareció la experimentación visual y todo este tipo de experimentaciones que fueron muy interesantes. Y de alguna manera podríamos decir que llegó a una madurez, pero eso no justifica que la novela gráfica sea la madurez, porque no hay más que pensar. Por ejemplo, yo no sé si conocéis algo de manga, pero hay un dibujante de cómics japonés que se llama Osamu Tezuka, que es un genio, que en los años 40, 50 y 60, hasta los 70, bueno, hasta que se murió, que trabajaba el hombre como un animal, dibujaba en torno, sin exagerar, 20 páginas al día, pues en sus obras tiene una madurez y trata temas que podríamos decir que tienen cierta complejidad o cierta profundidad. Y estos temas ya están tratados un poquito antes que Will Eisner decidiera formar una etiqueta que además no ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. O sea, es que no... De hecho, hay novelas gráficas Frank Miller, la recopilación de Frank Miller, que es un cómic de superhéroes, de Batman Dark Knight, por ejemplo, que es un cómic pues, de superhéroes dándose leches, básicamente, para que nos entendamos, es una novela gráfica, porque se ha recopilado, ¿no? Entonces, ¿qué es una novela gráfica? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué es un formato? ¿O hay cierta complejidad? Bueno, en los cómics japoneses son tomos y tomos y tomos de trama que muchas veces se tienen una base, pero el mismo autor las va haciendo de forma seriada y sin ningún tipo de previsión, ¿no? Sino que va desarrollando para alimentar un nicho de mercado porque hay una demanda, ¿no? Entonces, profundidad, a mí eso es lo que me chirría un poco de todo esto. Sí, supongo que también es una cosa, como comentas, muy local el concepto de novela gráfica.
salvo eso, salvo para recopilaciones de cómics americanos que llaman graphic novel, no se usa... No, es que solamente o sea, en realidad el término novela gráfica solo se usa en España, porque en Francia Roman Graphic no ha tenido ningún tipo de éxito, y en Estados Unidos se usa para los recopilatorios de 10 cómics. Que o sea, exacto. Se puede estar a favor o en contra del concepto, pero no es algo que esté totalmente extendido. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo general, lo que llaman novela gráfica no es más que algo que recopila material que se ha publicado en forma de comic book o en forma de página de revista, etcétera. Sobre todo comic book, porque revistas en América no hay como en Francia o en Bélgica. Pero fijaos que son los países en los que el cómic tiene mayor implantación, como Francia, como Bélgica, como los Estados Unidos, como Japón, donde no se emplea el término novela gráfica. Entonces yo creo que esto es una cuestión comercial. Se ha buscado que la gente no interesada por el cómic, por eso le he preguntado a Domenico, perdóname Domenico porque me equivoqué pensando que tú no eras aficionado al cómic. Yo creo que lo que buscan con la novela gráfica es que haya gente, sobre todo joven, pero mediana edad también, que les interese la literatura exquisita, esa literatura de moda, y que de repente venga envuelta en lo que se llama novela gráfica, porque nadie compraría una edición de La Agente X9 de Raymond, aunque sea maravillosa, si eres un intelectual, entre comillas. En cambio, si compras la novela gráfica de alguien, porque eso ya no es tebeo, no te pueden tildar de friki, no te pueden tildar de obseso de un determinado medio más o menos popular, ¿no? Claro, pero es que el lenguaje gráfico, ¿qué es, no? O sea, ¿de dónde viene, no? De los griegos, quizás, con los tecnopagia, o los Carmina Fibrata. No, más bien del mundo, el mundo oriental, por ejemplo, sí tenía ese tipo de narración. Los dacibaos, por ejemplo, chinos, que Mao los utilizó mucho políticamente, ¿no? Sí. Ese tipo de serialización en viñetas con fines propagandísticos, ¿no? Sí existía. Yo creo que incluso en el mundo pictórico extremo oriental siempre hay una tendencia a la serialización, ¿entiendes? En la decoración pasan cosas, quiero decir, ese paisaje tiene otoño, invierno, primavera y verano, ¿sabes lo que te digo? Está serializado de alguna manera, pero en Occidente... Bueno, las vidas estas de los mártires, ¿no? Que se hacían en Occidente los retablos. Los retablos y sobre todo las predelas de los retablos, pero en general todo lo que fuera, en el fondo lo mismo que hacía Mao con los dacibaos, hacía la Iglesia Católica en el medievo con el mensaje que quería transmitir serializado en las distintas porciones de esos maravillosos retablos góticos y románicos, ¿no? O en los bajorrelieves que también adornaban las catedrales. Eso es en la prehistoria también. Otra de las antiguas, digamos, por ejemplo, las pinturas de Altamira, de Lascaux, de Chauvet, también tiene algo de serializado. Ahí está el bisonte a punto de ser herido, luego ya herido, luego caído, en fin, hay escenas. Eso sería un cómic también, un paleocómic. Uno cada semana, iban esperando. Iban esperando. Daban uno Y luego a ver si cae. A ver si cae, qué va a pasar. Pues sí, no es un tema que yo pensaba que estaba solucionado, pero no. Y por ejemplo, un ejemplo de cómic, ese sí que se nos había olvidado decirlo y vais a coincidir conmigo inmediatamente, el tebeo más importante anterior al siglo XIX es la tapicería mal llamada tapicería del bordado de Bayeux. Sí. La invasión de los normandos a Inglaterra, en que cuentan con bocadillos, con fumetti, cuentan lo que va pasando en cada escena. Eso está en la Catedral de Bayeux, en Normandía. Y, sí lo conoces, ¿no, Domenico? Sí. La tapicería de Bayeux. Y la columna de Trajano también es otro, wow, es otro tebeo, absoluto. Más difícil de llevar. Un poco complicado de leer. Sí, te lo voy a dar ya. Bueno, otro tema, una de las cosas que ha leído antes y que viene en de qué trata esta mesa redonda es la traducción al cómic de la tradición literaria hispánica. Hay una frase que leí de Luis Alberto que me gustaba mucho, que era: hay que mezclar a Homero con Spiderman. ¿Cuál creéis que es esa traducción de la traducción literaria, que existe esa traducción en el cómic? Autores, libros de cómics que conozcáis.
Bueno, yo creo que el problema básico con el cómic iberoamericano es que en muchos países tienen impuestos muy altos del libro, o están considerados incluso en países, si no me equivoco, tenemos aquí colombianos, hay artes que es en la misma categoría que la pornografía, incluso, o sea, ahí tienen muchos problemas para editar, entonces tampoco han tenido mucha oportunidad aún así han salido autores jóvenes en varias partes de Sudamérica. A mí me suena Power Paola, por ejemplo, en Argentina, que hace un cómic así muy de batalla. Pero, por ejemplo, ahora en Chile también está, que bueno, yo tengo familia en Chile, bueno, mi madre es chilena. Yo en Chile estoy viendo una especie de explosión cultural que también lo malo es que se va enraizando se va yendo hacia el cómic, hacia la novela gráfica, ¿no? Entonces se está poniendo de moda hacer novela gráfica para todo. Y bueno, está surgiendo este boom también allí y hay un boom editorial también muy fuerte. Yo es lo que conozco de Iberoamérica, tampoco puedo hablar mucho más. Pero sobre todo conozco más bien el cómic iberoamericano antiguo, quiero decir, los maestros, etcétera, de los años 30, 40, Brescia, etcétera, que empezó en los 40, que luego se convirtió en un monstruo. Al principio era mucho más, digamos, figurativo, más preciso, más en la línea de los grandes dibujantes norteamericanos, pero luego ya rompió totalmente el lenguaje, hizo esas maravillas, ¿no?, del Eternauta, etcétera, ¿no?, con Oesterheld, que murió durante la dictadura. Quiero decir, la verdad es que no sigo en este momento, pero los países, diríamos, más importantes desde el punto de vista del cómic en Hispanoamérica, yo creo que han sido Argentina y México, fundamentalmente. México, más bien como transmisor del cómic norteamericano, como editor, porque todos hemos leído, por lo menos los de mi generación, los cómics de Novaro. Sabíamos quién eran los héroes de la DC gracias a Novaro, ¿no? Pero no había casi cómic autóctonos. Digamos que personajes como Archie era el más famoso TVO de México y no tenían un héroe autóctono. Ellos se fueron más bien, también hicieron historietas de sus grandes luchadores de lucha libre, ¿no?, como El Santo, ¿no?, que hay unos cómics muy interesantes, casi fotonovelas, ¿verdad? Son fascinantes a quien le guste la lucha libre. Pero vamos, yo creo que en el fondo los grandes núcleos de creación de cómics son los Estados Unidos de América, el espacio franco-belga y Japón. Sí, lo que pasa es que sí que, o sea, desde mi punto de vista sí que es muy interesante lo que tú mencionabas en Sudamérica, de Argentina, por ejemplo. A mí me parece que hubo una explosión creativa súper fuerte durante los años, pues esos, desde que llegó Hugo Pratt más o menos a Argentina. Claro, entonces digamos que luego la editorial Zigzag, que también, sí, esa es chilena, sí, pero digamos que impulsó mucho la creatividad allí en toda Sudamérica. Y bueno, con lo que dices tú, Brecha, es que a mí Brecha me pierde, me parece fantástico. ¿En serio? Joder, perdón. Es que me da igual. Antes de que conociera, bueno, es que las malas lenguas dicen que cuando Brecha conoció a Hugo Pratt estaba allí, pues se fue, era un hombre con muchas inquietudes y se fue a trabajar una temporada allí, y dicen que conoció a Brecha y entonces, voy a ser un poco mal hablada, le dijo algo así como: ¿qué haces dibujando esta mierda? Entonces Brecha lo que hizo fue cambiar el estilo y empezar a ponerse muy experimental y hacer, ¿verdad? Se volvió, para mí es el Picasso del cómic, porque hizo de todo, hizo desde figurativo realista, expresionista, collage, hizo de todo tipo, un monstruo. Y encima, lo bueno de Brecha es que fundó una escuela allí donde salieron grandes dibujantes, pues como José Muñoz, sí, Muñoz y Sampaio, José Muñoz era alumno de Brecha, y bueno, luego ha habido una gran escuela de dibujantes argentinos, ¿no? Y la europea, diríamos. Sí. Grandísimos dibujantes. Yo quisiera citar también, y lo hice antes, pero insistir en una figura del cómic argentino que fue José Luis Salinas, el autor de Cisco Kid, que fue pasado al lenguaje televisivo. Hubo un famoso telefilm que se llamó Cisco Kid. ¿Os acordáis de Cisco Kid? Sí. Y de Pancho, sí, su compañero, que era Leo Carroll en la pantalla pequeña. Sí. Y el otro era Duncan Reinaldo, Duncan Reinaldo se llamaba el que hacía de Cisco Kid. Pues hizo una serie de cómics perfeccionistas a un nivel increíble,
y además triunfó en el mercado americano, que era muy difícil. José Luis Salinas estaba a la altura de los grandes creadores historicistas, de los Hal Foster, de los Alex Raymond, de los de Mandrake, ¿cómo se llama? Phil Davis, me parece, ¿no? Creo que sí. No Creo sé. que sí. Ese tipo de gente maravillosa. Yo también, yo creo que también en cada país latinoamericano existen sus propios héroes, ¿no? Que puede que salgan más, salgan menos, ¿no? Yo sé que aquí en España se conoce muchísimo de Argentina y menos de la mitad de todo el resto de Latinoamérica. Es verdad. Pero hay un fenómeno que además también, también sucede en el periodismo, en lo que es la crónica, que es que la expresión, digamos, se hace sobre todo en los medios diarios, en los periódicos. En este caso ya hablamos más de viñetas o de tiras, ¿no? De comiquitas, como le decimos allá, y de ahí salen los propios héroes. Y tienen muchísimo que ver, como también en el periodismo, y en esto hay un paralelismo entre cómics y crónica, con la denuncia política, con la denuncia social, con esos temas de actualidad. Y luego además es algo que despierta muchísimo lo que es la agilidad en el dibujante, puesto que tienen que pillar el tema del día y colocarlo allí. Ya luego, desde luego que se hacen en algunos casos recopilaciones, ¿no? Como pudo haber sido Mafalda de Quino, que salía en un periódico y luego se fue recopilando y todo eso en el caso argentino, o Zapata en Venezuela, o Macanudo también en Argentina, o Guillo con todas sus viñetas contra Pinochet en Chile, ¿no? Que sacaba, creo que era en la segunda. Pues yo creo que así en todas partes, lo que pasa es que unos salen más, otros salen menos, ¿no? Pero sí es cierto que el cómic en un determinado momento pasa también a formar parte de la resistencia ante un fenómeno dictatorial, quiero decir, eso es evidente, porque en los años 20 y 30 fue un fenómeno sobre todo para captar lectores de periódicos, o sea, serializar una tira para que la gente quisiera comprarse el periódico al día siguiente, pero es que realmente la importancia de los cómics en los Estados Unidos en los años 20 y 30 era tan brutal que los periódicos aumentaban su tirada precisamente porque incluían las tiras cómicas, los comic strips, ¿no? Y realmente los grandes financieros que controlaban esos grupos de presión pues hacían contratos millonarios. Ahora acaba de salir un libro de un señor que se llama Cuervo, que es el redactor jefe de la Nueva España de Oviedo, el primer libro que yo sepa que se dedica íntegramente a Flash Gordon en la etapa Alex Raymond. Lo ha publicado una editorial que se llama Rema y Vive de Gijón, lo he recibido yo anteayer, y la verdad es que hay fotos, por ejemplo, en los que figuran pues los grandes dibujantes de la época en banquetes que tenían y cobraban una barbaridad, quiero decirte, pero vivían fantásticamente los que habían llegado naturalmente al pináculo, ¿no? Milton Caniff. Milton Caniff. Sí, porque eran fichajes tremendos de grandes empresas, efectivamente. Sí. Los derechos de la King Features a cualquier otra. Y eso todavía en Hispanoamérica hay esa cultura del periódico ligado al tebeo. Por ejemplo, en Chile, el Mercurio, yo recuerdo haber estado en Chile y comprar los domingos el Mercurio y tenía una sección de cómics impresionante, 16 páginas por lo menos de cómics. Quiero decir que todavía hay esa tradición que yo creo que es muy americana en general, desde Alaska a la Tierra del Fuego, ¿sabes lo que te digo? El cómic y el periódico, inserto en el periódico y relacionado íntimamente con él, que yo creo que eso en Europa, salvo en el Reino Unido, nunca se ha dado de una manera tan unida las dos cosas, ¿no? Sí. A mí me gustaría puntualizar una cosa que yo creo que es interesante, que hemos hablado mucho de Iberoamérica, pero también me gustaría señalar que en Iberoamérica, en la época desde los 50 hasta más o menos yo creo que los 60, incluso los 70, muchos dibujantes iberoamericanos eran mano de obra muy barata para los syndicates, para las grandes series sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Y dibujantes como, esto me lo comentó a mí cuando estuve en Chile, estuve hablando con Oscar Vega, que es el creador de Ogui Mampato, que es como una especie
de Asterix y Obelix de Chile, y él me comentaba pues cómo ellos trabajaban para series de primera línea como 007 o yo qué sé, todo este tipo de series, y eran, digamos así, la mano de obra barata para estos syndicates, ¿no? Y eso también ocurrió en España, que hubo una gran explosión exacto, que se dedicaba a servir de mano de obra para agencias internacionales para publicar cómics. Y es muy curioso porque, bueno, esto lo cuenta muy bien Carlos Jiménez en Los Profesionales, ¿no? Que es un TVO que os recomiendo, que no es novela gráfica, por cierto, y bueno, de alguna manera cuenta todas las miserias y las penurias que pasaban, ¿no? Al contrario de lo que le ocurría a Milton Caniff o toda esta gente que llegó a tener muchísima popularidad en Estados Unidos. En España, pues durante los 60, 50, 60, te cuenta Carlos Jiménez todas las penurias que pasaban por cobrar, o por ejemplo las historias que contaban de Vázquez, ¿no? que era muy pillo, era un dibujante que estuvo en Bruguera, y lo que hacía era dibujaba la primera página y luego las viñetas de arriba a la derecha. Entonces el editor lo veía y veía que estaban todas las páginas, y entonces luego se iba y estaba el resto de la página en blanco, ¿no? O sea, solamente había dibujado la primera página. Y hay una película muy buena también. Y bueno, pues eso, ¿no? Que, o sea, quería puntualizar también eso, que habíamos, tanto en España como en Sudamérica, sido mano de obra barata. En Filipinas, por ejemplo, en el comic book, estoy pensando en Conan, ¿cuántos dibujantes filipinos han estado allí? Alcalá, por ejemplo. Muchos de ellos son filipinos. No me acuerdo los nombres, pero vamos, Buscema no era de origen italiano, por ejemplo, ¿no? John Buscema. Pero en general en Marvel y en DC también ha tenido mano de obra barata de países más o menos. Y hoy día aún más. Hoy día con la animación, además con los videojuegos y con todo eso también sacan mano de obra baratísima. Hay un cómic muy chulo que os recomiendo, yo no sé si lo habrás leído tú, que se llama Pyongyang. No. Pues Pyongyang. Sí, es un cómic, no me acuerdo, no me sale ahora mismo el autor. Satírico contra el régimen. Es autobiográfico y es la historia del autor, que bueno, su mujer trabaja en temas de cooperación médica y tal, y entonces es destinada a Pyongyang, y él es dibujante, entonces él te narra un poco su estancia y es muy divertido. Y entonces cuenta su experiencia, porque resulta que yo no lo sabía, que en Corea del Norte pues también hay gente que dibuja, evidentemente, y hacen animaciones a precio tiradísimo. O sea, todos los dibujantes en los estudios de animación de 2D, o sea, como Disney y tal, pues muchas veces subcontratan a gente de Corea del Norte porque es a un precio de risa, y entonces te cuenta un poco todo este proceso de... ¿Quién lo ha editado, lo de Pyongyang? Asti Berry. Asti Berry. Sí, es muy divertido. La industria de Corea del Norte. Sí. Vamos a sacar otro tema, por ejemplo, del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje dibujado? Tengo otra frase que también he leído, o sea que creo que estaba en el cómic, tu novela gráfica del Brujo, En el Brujo, que dice: el Brujo no es una historia para ser solamente leída, el Brujo es una obra también para ser mirada, escuchada, olida, palpada y gustada. ¿Cuál es en qué se diferencia para vosotros ese lenguaje del cómic de otras artes? ¿Quién puede diferenciarse? Yo creo que tiene un lenguaje muy específico, como decías tú muy bien, no es solo una mezcla de narración y de dibujo. Will Eisner, que lo citaba Domenico, lo llamó arte secuenciado, lo decíamos antes fuera de micrófono. Yo creo que está muy bien, digamos, arte secuenciado también sería ese retablo que hemos dicho antes, ¿no? Esa tapicería de Bayeux, ¿no? Eso, todo lo que sea arte secuenciado, el arte levantino, rupestre, por ejemplo, del Levante español, también son abrigos en la roca que cuentan una historia de alguien que va a cazar, ¿no? Y unos monigotes que luego se repiten en la roca de al lado. Eso podría ser el cómic. Desde luego yo creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que se puede hacer, porque hay muchísima gente muy buena lectora, sin embargo, que no es capaz de leer cómics y de aprovecharse de la belleza y del interés que despiertan los cómics. Porque yo se lo he notado con gente muy cercana a mí, que le doy obras maestras, pero no saben leerlo, no saben seguirlo. Eso es una cosa que yo creo que tiene que haberse incubado en la infancia, ¿no?
porque realmente en ese sentido no creo, por supuesto, que el cómic sea un arte infantil exclusivamente, pero tampoco creo que sea un arte de adultos, es un arte que no conoce edades, que va dirigido a todos los públicos, dependiendo de qué cómic, naturalmente. No es lo mismo dibujar La zorra y el cuervo, ¿entiendes?, maravillosa, por ejemplo, o La pequeña Lulú, que dibujar Mafalda, que tiene un trasfondo crítico. Mafalda, por cierto, que ha mencionado antes Domenico, que es una joya, no cabe duda, y que Quino es un monstruo. Quino vive, ¿verdad? Sí. Sí. De momento sí. No, es yo cuando le dieron el premio Quevedo tuve la suerte de estar con él, un tipo maravilloso. Pero digo que Mafalda, en el fondo, ¿de quién es deudora? Eso tú, que eres dibujante, lo sabrás muy bien. Sin Peanuts, sin Charlie Brown, no hubiera existido Mafalda. Quiero decirte, el maestro, no cabe duda que es Schultz. Y después viene evidentemente Quino, pero sin Schultz no hubiera existido Mafalda. Sí. Hay que lanzar, una piedra por Peanuts, porque es un personaje que siempre se ha asociado a lo pijo. Yo no sé por qué, en lo popular. Y es, sí, joder, yo me acuerdo cuando, a ver, porque el merchandising. Sí, era como caro. Sí, era como rollo muy pijo, y luego te lees Peanuts, y Peanuts es lo más poético que hay en el, vamos, yo las veces que me lo he leído he flipado, hablando mal y pronto, porque es poesía pura, o sea, no es nada. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, estoy más en la onda de Calvin y Hobbes, porque el tío me Calvin parece... y Hobbes tiene un aire, ¿cómo te diría yo? Es que engloba el surrealismo en toda su pureza, ¿no? Igual que, por ejemplo, Crazy Cat también. Sí, bueno, joder, Crazy Cat Cat es otro monumento, estamos hablando de monstruos, claro. Sí. El lenguaje... En cuanto al lenguaje, no sé si Carla luego me va a regañar, pero bueno, aquí obviamente 1 más 1 no son 2, ¿no? Aquí hay un proceso en el que el cerebro se pone en marcha, y es que estos dos lenguajes no es uno complemento del otro, como muchas veces, y yo creo que ahí está el error de la lectura, donde tú crees que es que el dibujo es complemento del texto, el texto es complemento del dibujo. No, son dos lenguajes que cuentan la misma historia, pero la cuentan cada uno de forma paralela, y es el lector el que las tiene que imbricar, y es la información que está en la viñeta y la información que está en el texto lo que hay que ir desbrozando con el paseo del ojo. Entonces, ¿cómo tiene que pasear un ojo sobre cada página para lograr retener esa información? Desde luego que allí, creo yo, el paseo no es como en una lectura totalmente lineal, porque vas, vienes, es más bien circular, y aquí además hay una cuestión que es súper interesante que sucede en el cerebro, y es que tú toda la información que procesas, lo que hemos escuchado, que Calvin y Hobbes contiene todo ese surrealismo, que Mafalda tiene esa crítica social, que Peanuts no se ha dicho, pero tiene una cuestión existencialista, ¿no? Todo eso se produce en el cerebro a partir de la comunión entre uno y otro, que lo hacemos nosotros. No está allí como en el audiovisual. Eso es un esfuerzo mental en donde, bueno, hay estudios que indican que cuando estás con dos tareas, el cerebro se divide. Y en este caso, a diferencia de lo que es la narración multimedia, que hay muchas más tareas allí, el multitask, ¿no? Aquí el cerebro se divide para dedicarse el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cada uno a una tarea. Y yo creo que esto es algo que desde luego hay que inculcar, el cómo leer el cómic, ¿no? Igual que cómo leer una pantalla, una obra multimedia. Esto, cuando somos niños, tenemos menos premura, ¿no? Yo veo a mis hijos coger los cómics, una lee y el otro está empezando a leer, y la manera diferente en que cada uno procesa eso, y que cada uno lee, ¿no? Mi hijo dice que lee, y realmente se entera de todas las historias. Está con Mortadelo, está con Asterix, está con, bueno, y pasando a otras más modernas, pero creo que ese es el lenguaje.
el que se hace a partir de la ilustración, del texto, que van en líneas paralelas y son imbricados solamente por el lector y su forma de afrontar ese trabajo, ¿no? Yo iba a decir que realmente yo creo que en el cómic lo fundamental son las imágenes, quiero decir. Yo creo que un niño que no sepa leer puede disfrutar con un cómic perfectamente y puede incluso enterarse de algo, de que esas imágenes van concatenadas y van reflejando una historia, ¿no? Entonces lo veo fundamental. Es más, cómics que admiro muchísimo, estoy pensando por ejemplo en Blake y Mortimer de Jacobs, a veces hay álbumes de Blake y Mortimer tan abrumados de texto que yo me cabreo con ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es que, oye, déjame, escribo una novela, pero no me la digo, pero si ya lo veo. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que te digo? Hay un abuso a veces de texto en el cómic y eso en la escuela franco-belga se ha dado en autores como Jacobs, sí, no en Tintín. A veces, pero muy poco en Hergé. A mí a veces, Tintín, a mí a veces también me parece excesivo. También. Sí. Es que probablemente se malinterpreta todo lo que es el arte del cómic y se relega a una subcategoría de la cultura popular, porque... Malentendido, desde luego, porque en realidad lo visible es acción, ¿no? Y todo lo demás lo tienes que sacar tú. Todo lo demás que está dentro de esa acción la tienes que sacar tú, ¿no? Porque casi todo lo que está en los bocadillos es diálogo, y el diálogo es acción. Desde luego, es una persona hablando, es un proceso de acción-reacción. Una persona habla, otro responde y así, ¿no? Y todo lo que está... el foco principal normalmente de una viñeta es un movimiento, ¿no? Congelado, como una fotografía, pero todo eso rodeado de una gran cantidad de información que hace que puedas prescindir de descripciones, de esos excesivos textos que, exacto, ¿para qué me lo dices si ya lo estoy viendo, ¿no? Yo creo que al final el cómic es igual que la literatura, en el sentido de que son lenguajes en los que el lector es parte activa y tiene que construir la historia, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, al igual que en la literatura, depende un poco del autor sobre lo que quiere incidir en esa secuencialización, ¿no? O sea, quiero decir, hay siempre, bueno, a los alumnos, yo doy clases muchas veces y yo siempre les digo a los alumnos que hay dos cómics que son Batman Dark Knight y Batman Año 1 que cuentan la misma escena con dos planteamientos distintos, ¿no? Que es la muerte de los padres de Batman, ¿no? Entonces, de Bruce Wayne. Entonces, en Batman Año 1, por ejemplo, Mazzucchelli, que es el dibujante, lo que hace con Frank Miller, lo que hace es usar dos viñetas para el Bang Bang, ¿no? Y luego, por ejemplo, Frank Miller en Batman Dark Knight lo que usa es cómo el ladrón aprieta el gatillo y incide sobre la bala cayendo, ¿no? Y sobre cada narra momento a momento, ¿no? Segundo a segundo que sucede la tragedia, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del cómic, ¿no? Que la misma secuencia en dos obras distintas se puede contar de maneras distintas, o sea, como ocurre en la literatura, como ocurre en el cine, como lo ocurre en lo que sea, ¿no? Lo que sí que es verdad que el lector es parte activa, que tiene que hacer el ejercicio, pero yo no me iría a la imagen, yo no creo que sea tanto el peso de la imagen, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre imagen y palabra, pero sobre todo en narración. Lo que engancha en un cómic no es el guión, no es la imagen, es cómo te cuentan las cosas, y eso sucede por cómo ordena el autor las viñetas dentro de la página, ¿no? Eso realmente es como cuando te dicen que si pasas de la primera página de una novela te enganchas, ¿no? Pues en el cómic es exactamente igual. Si consigues leer la primera página o te engancha la primera viñeta, pues como hacían maravillosamente bien, estarás de acuerdo conmigo, Luis, los dibujantes de los años 40 como Milton Caniff, que narraban mucho en muy poco espacio porque tenían apenas 4 viñetas, ¿no? Y narraban muy bien, ¿no? Con esas 4 viñetas te contaban un montón. Sí, Roy Crane, Milton Caniff, toda esta generación de los años 40 y 50 que narraban. Exacto. Sí. Bueno, toda esta generación que narraba muy bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, yo siempre que doy clase digo que el cómic no es ni lenguaje ni imagen, es narración. La base del cómic es la narración. Porque la narración no
tiene por qué estar verbalizada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Lo que pasa es que vamos, digamos, fijando conceptos conforme vamos discutiendo y hablando. Ahora, yo os digo una cosa, hay menos interactividad y tiro piedras contra mi propio tejado porque soy enamorado del cómic, pero es muy difícil ser tan interactivo como en la literatura sin imágenes. Por ejemplo, si tú quieres leer la saga de Flash Gordon, leer como una narración, aunque sea también evidentemente una operación visual, tú no puedes prescindir de la imagen que ha dado Alex Raymond a Flash Gordon. Y si quieres hacer una película seriada, como se hicieron en los años 40 de Flash Gordon, tienes que acudir a Larry Buster Crumb, que era un tío guapísimo, tipo Flash Gordon. No puedes inventarte a un tío, ¿sabes lo que te digo? Sí. Eso es muy complicado. A un negro afroamericano maravilloso, guapísimo, pero ya no es Flash Gordon. El Príncipe Valiente, la traslación al cine que hizo Hathaway, tuvo que ser Robert Wagner, que le pusieron la melenita, porque si no realmente la gente... Quiero decir, un poco el cómic nos ha sido soñado de antemano, ¿sabes? Sí. Se nos ha sido impuesto, en cierto modo, y tus historias igual, si de repente se llevan a... Sí, pero estarás de acuerdo conmigo que en el cine nadie habla de eso, ¿no? O sea, el cine parece que es como... O sea, yo no lo veo como algo malo. No, yo no lo veo malo, simplemente la interactividad maravillosa que tiene la literatura es que todos los lectores de La Isla del Tesoro de Stevenson... Lo pueden imaginar como le dé la gana. Pueden imaginar a Jim Hawkins como le dé la gana. Eso sí es cierto. Y de hecho... Cuando de repente vemos una película sobre la Isla del Tesoro en que Jim Hawkins no nos parece como el que nosotros, esta película no me ha gustado porque Jim Hawkins no es mi Jim. Claro, es muy difícil coincidir con eso. O sea, digo, estoy lanzando también una botella en el mar de rescate de la literatura versus cómic. Yo creo que cada uno tiene lo suyo, la maravilla. El cómic por un lado, la pintura por otro. La literatura por otro, ¿no? Y todo se complementa y todo está previsto para que disfrutemos con ello, ¿no? Sí. ¿Creéis con esto que se comentaba, que comentaba antes, creo, porque a mí me ha pasado al menos, a lo que comenté esto, pues gente a la que le gusta la literatura, a la que le gusta la pintura, a la que le gusta el cine, pero no puede leer cómic. Yo lo decía antes. Sí, es que la pregunta me llama mucho. Y que es imposible, que es que se aburren como que no pueden. Y claro, por muchos argumentos que les des, es decir, que es un lenguaje más, dime qué tipo de historias te gustan, y las hay, o sea, si te gustan de aventuras, si te gusta socias, si te gusta... Hay de todo. Y sin embargo, hay como una negación, pues no sé, hay algo raro que hay gente que no pero también hay gente que no le gusta leer. O no le gusta el cine también. Puede ser. No le gusta. Quiero decirte que, por ejemplo, España es un país de pocos lectores habituales. Quiero decir que tampoco puedes hacer nada por alguien que no se pierden cosas muy divertidas. Sí. Pero también pueden decirnos a lo mejor que lo que no sabemos hacer es calafatear un barco y ellos sí. Sí, es cierto, que se sale muy mal. Bueno, requiere un esfuerzo, ¿no? Que a veces lo avasallas en la infancia, a veces no, pero... Para eso está la escuela y la familia, ¿no? Que son también los dos elementos educadores, ¿no? Sí. Todo sale de ahí. Si tuviéramos que explicitar ahora ante nuestro público, ahora cuando empezamos a leer cómics, tendrá siempre que haber un padre, un tío, un hermano o un profesor que nos dijera las cosas, y lo mismo con la literatura, ¿no? Bueno, ahora ya no basta con darte el cómics, ahora te tienen que esconder la tablet. Comentemos un poco eso, por ejemplo. Pero la tablet está llena, por ejemplo, de información TVística. Y, por ejemplo, tú puedes leer todo Spider-Man gratis en tu tablet o en tu ordenador. Yo estoy enganchado ahora, yo no leía nada. O sea, no puedo leer un libro, pero leo cómics. Maravilla. No sé. Yo siempre he sido bastante de papel, y sin embargo cómics sí leo, no sé. Momento la viñeta y estoy... Mi hijo tiene prácticamente todo DC y todo Marvel metido en el ordenador. Lo tiene todo. Sí, y luego lo ha pasado al tablet, claro. Es eso, un pequeño comentario sobre esto, con otra frase que he leído de Domenico, de las fronteras de las artes son cada vez más líquidas en lo multimedia, Internet y el cómic. Cómic e Internet. El orden de los factores, no sé si alterará el producto. Bueno, yo creo que Internet lo que ha abierto es la posibilidad de la autoedición multiplicada por 1000 millones, ¿no? O sea, la posibilidad de que el autor pueda colgar sus propias historietas dentro de... O sea, democratizar la edición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, puede permitir, igual no ahora de forma inmediata, ¿no?
pero por un lado puede permitir al autor sobrevivir, no, vivir. Ya me sale de forma natural lo de sobrevivir, como lo vivo en mis carnes, ya sobrevivir, no, vivir de su obra a través de plataformas como Patreon, que no sé si lo conocéis, pero es un servicio en el que tú cuelgas determinado número de páginas al mes, o de música o literatura, los cuentos o lo que sea, y la gente te da una cierta cantidad por disfrutar de un contenido digamos exclusivo sobre tu obra, ¿no? De cómo haces ese cómic, luego lo publicas, pero tus lectores de Patreon lo reciben antes que el resto del público, entonces digamos que ese contenido exclusivo permite una financiación para el dibujante. ¿Y tú buscas también tus lectores y tus fans vía Facebook o vía Claro, Twitter? claro. Luego Claro. las redes sociales también han permitido una explosión digamos, de afectos a tu obra. Exacto. Y luego, por otra parte, que también me parece muy interesante, es el tema del crowdfunding, que yo creo que es una herramienta que ha permitido al cómic salirse del circuito cerrado de la industria y crear tu propio cómic, incluso que el autor pueda vivir realmente dignamente de su obra sin tener que pasar por una editorial que te paga normalmente una miseria por hacer un cómic, ¿no? Entonces yo creo que el punto interesante de Internet sobre todo es el crowdfunding, que a saber a dónde nos va a llevar, ¿no? Pero yo creo que es por si acaso alguien no lo sabe. Vale, bueno, el crowdfunding, para la gente que no lo sabe, es una plataforma online en la que, digamos que tú de alguna manera ofreces a la gente, quiero editar un libro, ¿no? Y no tengo dinero. Vale, pues lo que hago es ofrecer ese libro y regalos, dependiendo de la aportación que tú hagas, pues desde 5 euros hasta 100, ¿no? Y dependiendo de la aportación que tú hagas, en esa web donde tú ofreces esa edición de ese futuro libro, pues tú recibes un número de recompensas. Entonces, eso permite al autor, o sea, yo por ejemplo, me quiero editar un libro, pues ofrezco, pues si me das 5 euros te doy el PDF del libro, si me das 100 te doy el libro, el PDF, una cena romántica conmigo y lo que quieras, ¿vale? ¿No? Entonces, de alguna manera, hasta que se llega a una cantidad que permite la edición del libro por parte del autor. Yo creo que es lo que se llama crowdfunding, ¿no? Entonces, eso es al final es la posibilidad que tiene realmente el autor de vivir financiación multitudinaria. Exacto, sí. Financiación multitudinaria. Sí. Queda mejor. Tú que sabes mucho inglés, Américo, ¿cómo lo traducirías? Bueno, eso se llama en español micromecenazgo. Micromecenazgo, pero en el fondo crowdfunding. Sí. Financiación de multitud, ¿no? Claro, sí. Se financia. Crowd multitud. Financiación. Eso es. Micromecenazgo suena... Micromecenazgo es como se A mí me llama. suena muy eclesiástico, micromecenazgo, pero... Bueno, son mecenas los que... Sí, o sea, por Claro, eso... mecenas, Claro, claro. recompensas, tiene Sí, toda es- una- Micromecenazgo, sí. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Eso claro, eso es súper útil, ¿no? Pero ¿hasta dónde se puede llegar a prescindir de las editoriales, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar a prescindir del prescriptor, de ese que dice, pues este merece ser publicado y este no? No, esas son cosas que todavía está por verse, porque en cuanto a lo que era la utopía de Internet, ¿no? Que estalló ya cuando eso se convirtió en monopolios y todo eso, el gran reto aquí es la visibilidad, ¿no? ¿Cuánta gente que hace crowdfunding logra llegar a su meta, ¿no? ¿Cuánta gente logra hacer que despegue su campaña? Yo creo que eso vamos, yo desconozco si hay algún estudio todavía de eso. Y también, Imagino que habrá un porcentaje, pero que será un 10%, un 5%, o lo sí, que fuera. pues no lo sé. O sea, no sé si tú tienes... O sea, yo creo que depende mucho de la repercusión anterior Sí. del autor. Depende del arte también, porque parece que música, los fans son como más compactos, no sé en cómic como sea, en literatura desde luego es muy Yo creo que es difícil. igual. O sea, por ejemplo, o sea, a lo que yo llego, claro, tú tienes, pues como todo, el mercado estadounidense, el mercado anglosajón, crowdfunding, es que cualquier, o sea, artista minoritario multiplica por 10 los seguidores que tiene aquí o por 100, con lo cual el funcionamiento allí es mucho más
fácil, digamos que es mucho más asequible al autor el funcionamiento de crowdfunding en Estados Unidos, hasta donde yo llego, que aquí, que claro, los seguidores, por una cuestión de mercado, son menos, con lo cual la aportación es menor, con lo cual lo que consigues es menos. Pero no sé si tiene, que en los cómics yo he visto de algunos, pero ya son como muy reputados, no sé si no hay plataforma de crowdfunding, si tú conoces. Sí, hay una plataforma de crowdfunding especializada solamente en cómics, que es Spaceman, que es una editorial especializada en crowdfunding de cómics, que acaba de salir, pues lleva desde marzo, creo que acaban de cumplir un añito más o menos, ¿no? Entonces ellos de alguna manera se encargan solamente de hacer crowdfundings de cómic, pero funcionan a la vez como sello editorial. A mí me ha hecho mucha gracia, bueno, me resulta curioso lo que ha dicho Domenico sobre el papel del editor como filtro, ¿no? Porque yo entiendo el papel del editor como filtro hace 50 años, pero el papel del editor actual está muy sujeto a las necesidades del mercado. Entonces, ¿hasta qué punto hay un cierto criterio en el editor en España? Yo te digo, conociendo el panorama editorial del cómic como más o menos lo creo conocerlo, el papel del editor en España no es el papel de un editor en el que, como en otros países como en Estados Unidos, donde yo he trabajado, o en Francia, ¿no? Que digamos que es una especie bueno, una especie no, es un asesor, ¿no? Que te dice si has narrado bien una página, si hay algo que no funciona, no. El papel del editor en España es básicamente un impresor, o sea, donde tú le pasas la obra y él normalmente la edita, por lo menos en los casos en los que yo me he encontrado, ¿no? ¿Verdad? Que es otro sentido del término to edit en inglés es completamente distinto del nuestro. Sí. Editar a la inglesa es distinto a editar a la Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que el editor sea simplemente un mensajero que lleva el paquete a la impresión. No, te hablo de... Ni siquiera estoy, o sea, sí estoy de acuerdo en que en algunos ámbitos el editor, y además lo he dicho muchas veces, los editores leen más las hojas de Excel de ventas y tal que los manuscritos que publican, pero no estoy de acuerdo en que eso sea una cosa generalizada. Y desde luego que en lo que es el mundo editorial siguen siendo un filtro, porque tú con tu libro autoeditado difícilmente vas a entrar en un circuito de reputación. Sí, pero igual no te interesa entrar en un circuito de reputación, o sea, porque hay esa necesidad de entrar en un circuito de reputación, que es una cosa que también me suelo preguntar. Lo que quiero decir es que, por lo menos en el ámbito del cómic en España, normalmente el autor, en la literatura evidentemente es distinto, porque es un mercado un poco no, bastante más grande, ¿no? Pero en el mercado del cómic, que es un mundo muy pequeño y que son editoriales que estamos hablando que sacan en torno a los 1.000 ejemplares, 1.500 ejemplares, dando gracias, que normalmente de esos 1.500 se suelen vender 800. No está nada mal. Que no, sí, evidentemente no está nada mal. Pero No, de hecho se vende más que la mayoría de la literatura. O sea, no, de verdad, esta cosa que mide lo que venden las grandes superficies, no me acuerdo cómo se llama, se ve que el cómics, que el promedio de título de cómics vende más que el promedio de títulos de literatura. Sí, sí, salieron. Lo que pasa es que eso es lo que volvemos un poco antes, es una falsa burbuja, porque lo que quiero decir, lo que venía a decir sobre todo el tema del editor, es que normalmente en los casos que yo me he encontrado en el cómic, el editor, el papel que hace es simplemente de recepción del manuscrito, por decirlo de alguna manera, o del cómic, y editarlo. O sea, normalmente no hay una corrección, pero también es verdad que, por ejemplo, para lo que pagan, como me venga a mí el editor y me diga cambia esto, pues le voy a decir que se haga Parla. Pero en tu experiencia con tu libro que publicaste con Desengaño, ¿no? Ah, bueno, no, tampoco, nada. Si es que no, normalmente respetan o no tocan o no tienen esa labor de editor, pero porque tampoco hay una finalidad. Claro, pero realmente... ¿por qué recurres tú a la editorial y no al crowdfunding? Bueno, yo recurro a la editorial. Bueno, este año he sacado un librito que se llama Epigrafías y lo he movido por un circuito editorial porque esta amiga me dijo que me lo editaba ella. Pero bueno, un crowdfunding, lo que ocurre con un crowdfunding es que requiere muchísimo esfuerzo, que ese es lo malo del crowdfunding, que tú además de autor tienes que ser editor, ¿no? O sea, tienes ya dos papeles, ¿no? Y ya si la labor de autor ya es cansina,
pues imagínate la de editor, de prepararte las recompensas, enviarlas, ¿no? Y hay gente que lo hace y yo lo admiro profundamente. En ese sentido es más fácil tener un editor que sea el que arriesgue el capital y el que se dedique a la promoción, pero es que en España los editores no promocionan, que ese es otro de los grandes problemas. Tampoco un duro, ¿sabes? Lo que para promocionar. Claro, también. El asunto es que no se venden libros, se venderán algunos cómics más en las grandes superficies, pero es que no se vende papel ya. Pero no se vende tampoco lo otro. El ebook tampoco se vende. Yo creo que ahí también se salva un poco el cómic, ¿no? Porque el cómic más popular, el cómic como tenían las grandes sagas de Marvel, de DC, ese tipo de cosas. Sí, hombre, pero el cómic de Marvel o de DC... O el manga, que sí, tiene también. Pero no Tezuka precisamente, que es mucho más elitista. Sí, pero lo que quiero decir que también yo creo que el cómic todavía le queda mucho viaje para que realmente sea un producto exclusivamente en Internet, porque de alguna manera el aficionado sigue siendo una persona que le gusta el papel, ¿no? Que le gusta hojear el cómic en el papel, entonces todavía creo que queda largo recorrido. Ha tenido casos de éxito en las tablets, pero con el cómic de consumo rápido, ¿no? Con Marvel, con DC, con series, miniseries, ¿no? O cómic de consumo muy muy rápido, pero en historietas, por ejemplo, de novela gráfica, ¿no? o de cómic gordo, para entendernos, todavía el lector es más amante del formato tradicional que del digital, y en eso todavía evidentemente tiene que haber el papel del editor en ninguna duda es fundamental, vamos, yo agradecería tener un editor que me corrigiera o que me dijera qué es lo que está mal en mi obra, pero también agradecería que el editor valorara mi obra, ¿no? Y que realmente me diera de comer, que es una cosa eso que no ya sucede. Es una quimera, querida. Claro, ya. Desayunar y gracias.